poco esto, ¿qué pasa si se aprueba finalmente la ley bases? ¿Con qué cambios? Si se logra un consenso dentro de la Cámara de Diputados y qué podría llegar a favorecerle al oficialismo. Vamos a analizar esto con Juan Arrizabalaga, él es asesor político y legislativo. Hola Juan, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Bien, muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué pasa si se aprueba finalmente la ley bases? Bueno, de alguna manera el gobierno obtiene una de sus primeras victorias políticas que junto a la vigencia del DNU y el posible pacto de julio, que ya no es de mayo, y de alguna manera el cambio en la política exterior y el cambio en la política estatal, empezaría a mostrar después de los primeros 6 meses un avance político hacia donde el gobierno quiere ir, y particularmente Milei, que es una especie de nueva arquitectura política, económica, Claro, institucional, cultural, social, que él ha planteado como proyecto de país, que de alguna manera puede significar un punto de bifurcación nacional, en la vida nacional, en cómo veníamos concibiendo algunas cosas, pero sin embargo, si bien esta victoria legislativa parecería avanzar hacia eso, lo cierto es que por abajo la economía sigue siendo inestable y de alguna manera conspirando contra esos propósitos. Hablamos de la inestabilidad financiera que continúa, la claro. recesión, mayor desocupación, mayor pobreza, mayor indigencia, de alguna manera no acompañarían esos avances políticos. Entonces, no estamos en donde quizás Milei quisiera desde su mirada política o de país, que de alguna manera refleja aquel Menem de 1992, donde pasó las primeras turbulencias y logró consolidar su modelo económico neoliberal, sino que todavía estamos en una Argentina de transición abierta, donde la Claro, crisis no se cerró, ¿no? claro, y continúa en los próximos meses, o también eso es lo que se prevé desde el Estado, porque el Estado también está viendo que las proyecciones son más a largo plazo y que la situación de la gente, del consumo, la industria sigue en baja y sigue cayendo, y es algo que no levanta, quizás está mucho más ajustada. No, de hecho, a ver, hay problemas que están lejos de resolverse. La deuda Claro, externa, por un lado, el gobierno tiene una política por ahora de endeudarse más. Sabemos que ese camino, gobierne quien gobierne, termina siendo un choque contra la economía y contra la estabilidad de cualquier gobierno, la recesión económica y probablemente nuevos dígitos de inflación en los próximos meses, producto de nuevos tarifazos o la presión devaluatoria de algunos sectores, va a terminar con esta luna de miel que tuvo de alguna manera 1 o 2 meses el gobierno. Por lo tanto, aquel lugar más fuerte que era el relato acerca de la economía que tenía el gobierno como parte de la campaña electoral y en los primeros meses, lo cierto es que una reforma del Estado no te lo soluciona, porque además Argentina no tiene chance de un gran endeudamiento externo para sostener esa especie de luna de miel pasajera, porque en el fondo los problemas tarde o temprano vuelven a aparecer, pero esta vez además ningún gobierno tiene esa posibilidad de tomar grandes fondos como hizo Macri o como hizo Menem en algún momento al claro. principio, que tuvo esa luna de miel de 2 o 3 años. Eso no está en las chances de ningún gobierno en Argentina desde ahora en adelante, por lo menos en términos de deuda externa. Por lo tanto, lo cierto es que estamos en una Argentina todavía muy abierta entre modelos de disputa y quizás lo que no termina de aparecer de lo nuevo es desde las fuerzas opositoras. Sí hay fuerzas, hay contestación, hay protestas, hay espacios políticos alternativos y opositores, pero de alguna manera, si no se termina de consolidar este nuevo proyecto de país que encarna Milei y sus Sí. socios, fundamentalmente de los monopolios económicos, tampoco del otro lado se termina de constituir una fuerte oposición o un conglomerado de fuerzas sociales o movilizaciones populares, sociales y políticas que realmente signifiquen ya el inicio de un nuevo proyecto, de otra salida distinta a la crisis argentina. De alguna manera, esto tiene que ver con algo que decía el italiano Gramsci de lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir. Bueno, habría que ver qué es lo nuevo y qué es lo viejo, pero en lo concreto estamos todavía en una situación de disputa, ¿no? Claro. ¿Y cuál considerás, Juan, que podría ser el próximo paso que dé Milei si finalmente se aprueba la ley bases con estos cambios?
Me parece que en términos de la situación financiera hay una Sí. disputa ahí por una futura devaluación, hay una presión muy fuerte de algunos sectores, hay una disputa con el FMI, por lo tanto, la verdad es que vamos hacia 2 meses muy difíciles porque por abajo el gobierno va a gastar más en energía por las inversiones que no hizo, cuadruplicando lo que tenía que pagar, por ejemplo, ahora por lo que es importación de gas boliviano, por las inversiones que no hizo en Vaca Muerta, en logística, en infraestructura, en gasoducto. Se viene un invierno que ya es muy difícil y a eso se le suman nuevo aumento de tarifas. Por lo tanto, vamos a una situación económica muy difícil donde ya me parece que la imagen del gobierno, si bien no está deteriorada para nada, sí ha bajado y sí hay, sobre todo, más allá de bajar la imagen del gobierno, ha subido el descontento y la incertidumbre con respecto al plan económico actual. Claro, Y ya de ahora en adelante me parece que lo que cambia es que vos no podés seguir insistiendo en la herencia pasada, ¿no? Que es lo que hace un poco el gobierno que asume los primeros 3 o 6 meses. Ya pasaron los 3 meses, ya pasaron los 6 meses, los problemas económicos actuales y políticos que vos no resolvés ya son tuyos y me parece que esa especie de luna de miel que tuvo con la opinión pública al principio, que déjenlo hacer, bueno, ahora ya va a ser responsabilidad tuya y los problemas que no claro, soluciones, la gente y la opinión pública te los va a empezar a hacer responsable al gobierno actual, ¿no? claro. ¿Y qué se viene, Juan, cuando se termine esta luna de miel? Bueno, yo creo que se viene una Argentina donde hay, por un lado, cierto cansancio y descreimiento, por otro lado hay cierta implosión social, la gente está tratando de solucionar por su cuenta su vida cotidiana que le es cada vez más difícil. Claro, Hay situaciones sociales, culturales, estructurales muy difíciles en Argentina, el avance del narcotráfico, la pobreza, más desocupación, cada vez te sobra más mes a fin de sueldo o a fin de ingreso, la gente tiene cada vez más trabajos para ganar cada vez menos, entonces esta situación es de implosión, hay una cultura cada vez más individualista, cada vez más rentista, pero al mismo tiempo no podemos descartar que en Argentina el pueblo argentino es paciente, pero también de alguna manera sabe lo que quiere y quien no cumple empieza a ser dejado de lado, digamos, por amplios sectores sociales. Pasó con el peronismo y puede pasar con Milei, pasó claro. con Macri, entonces, y pasó con el modelo del menemismo también. Entonces, me parece que el gobierno está muy confiado. Yo pensaría en un escenario mucho más abierto, donde Argentina hay que ir viendo, la verdad, que trimestre a trimestre, cuál es el vínculo entre la aceptación popular de unas condiciones donde la gente empieza a ver que no se le solucionan los famosos problemas que se iban a solucionar muy rápidamente y lo cierto es que no Claro, es así, se han perdido más empleo privado que público, la inflación en los precios cotidianos sigue siendo altísima y los ingresos están lejísimos de llegar a fin de mes, por lo tanto la situación va a ser para mí de relativo conflicto social. claro, Juan. Y en relación a esto que mencionas, ¿consideras que Javier Milei no se esperaba esto? Sí, Milei es un ideólogo, es alguien que cree ser un profeta de una reforma intelectual y moral de la Argentina hacia un mundo ultraliberal. Es más que un segundo tiempo de Macri, es un segundo tiempo de Menem. Y sabemos que ese experimento terminó mal, pero además ahora hay una deuda tremenda que ya vos no podés tomar y no hay convertibilidad, no hay 1 a 1 para de alguna manera endulzar la opinión pública y de alguna manera el cansancio social. Hoy vos tenés cansancio social, descreimiento, endeudamiento y no hay ninguna chance de un 1 a 1 ni ninguna dolarización por el estilo, salvo que sería una destrucción impresionante de la economía, de la producción y del empleo. Por lo Claro, tanto, perderías todo apoyo social. Entonces, me parece que yo no sé si no es que no lo saben, sino que hay socios, los grandes monopolios de la Asociación Empresaria Argentina, Estados Unidos y el propio Milei y quienes lo apoyan, no digo del votante de a pie, sino de los sectores de poder. Bueno, hay un proyecto de disolución nacional, de especie de Estado fallido, de ubicar en Argentina no una potencia intermedia aliada a los BRICS, sino un país del subdesarrollo extractivista y más bien un proyecto neocolonial. Y para eso no necesitas éxito político, necesitas
un fuerte poder que te apoye y por lo tanto también los niveles represivos probablemente, si esto no se sostiene con apoyo legítimo, van a crecer porque el Claro. conflicto social y la bronca va a crecer en Argentina. Los argentinos son pacientes, pero necesitan ver resultados, y necesitan ver resultados en su heladera y en su bolsillo, Claro. y en su seguridad. Y eso, la verdad es que en concreto no pareciera ser, por lo menos para las amplias mayorías, ¿no? Y Juan, ¿considerás que esto puede pasar o puede lograr algo el gobierno de Javier Milei en 4 años? En donde se vea Lo que pasa todas que estas políticas que está tomando, que se vean en el ciudadano de pie, que hasta el momento no lo estamos viendo. Lo que pasa es que los modelos que incluso funcionaron con cierta estabilidad macroeconómica y política Sí, no funcionaron en términos de resultados para la gente. claro, Las sociedades latinoamericanas, incluso algunas que son con economías un poco más estables en el tiempo, son mucho más desiguales que la Argentina y mucho más subdesarrolladas. Entonces, el problema es que ya no convence que bajes un punto más de inflación. Yo pagaba, por ejemplo, la internet en diciembre 5.000 pesos, ahora pago 18.000, pago 3 veces más de 3 veces más. La verdad es que si un punto más o menos, como hacía propaganda también el gobierno de Alberto o de Massa el año pasado, y ahora el gobierno de Milei, la verdad es que eso como relato político, si sí, hay recesión, si hay desempleo, si hay más pobreza y más indigencia y más desigualdad, si le sacás impuestos a los ricos y se los subís a los trabajadores, bueno, la verdad es que es un relato que es difícil pensar que te sostenés 4 años en el gobierno en Argentina. claro. Entonces digo, me parece que hay que empezar a pensar en plazos más cortos para analizar políticamente lo que pasa en el país y también para analizar lo que pasa socialmente, ¿no? Claro. Y Juan, esto lo que va a prestar el Banco Central a la Argentina, que ya se confirmó, incluso ya se está recibiendo, esto es para asistencia social, pero ¿esto podría ayudar de alguna manera a la Argentina? Lo que pasa que, por un lado, tenemos problemas macrofinancieros y por otro lado tenemos problemas sociales. Vos pretendés desarticular la política del Estado en todos sus programas y en su política social, y al otro día tenés un grave problema por los alimentos en Argentina. Entonces, me parece que el plan muy ideologizado de Milei cuando asumió no funcionó, lo tuvo que dejar de lado. La salida de Pose, la llegada de Franco, el sostenimiento de Caputo por un momento, pretende ser esta lógica de atender que cuando iba por todo y muy rápido, esta especie de guerra de relámpago, que voy por todo y voy a desarticular Sí, todo, no funcionó, no pudo ir mucho por nada. De hecho, es la primera vez ahora con la ley bases, que avanza, pero ya con otra lógica política, y va, me parece, a necesitar hacer algo igual en términos de necesidades sociales y conflicto social. Si claro. sigue yendo por todo en términos de política social y derecho de los trabajadores, si no lo explotó en la política, le va a explotar en el conflicto social. Me parece que, y además no resolvió la situación financiera del Estado y de la economía argentina. Me parece que estamos en una situación de dudosa estabilidad y de dudosos logros, y lejos de aquel punto de bifurcación que soñaría Milei, al cual iba a llegar rápido como un profeta, y bueno, los resultados todavía no lo están mostrando, ¿no? Claro. Y Juan, los puntos que no se lograron aprobar ni en diputados ni en senadores, tanto de la ley bases como lo que había planteado desde un momento que era larguísimo y que después lo redujo, ¿considerás que volvería a intentar el gobierno con estas medidas que no se aprobaron? ¿Cómo me decías? No te escuché la última parte. Que hay algunos artículos que se descartaron por completo dentro de la ley bases. Esos puntos, ¿el gobierno los va a retomar o no? ¿Va a insistir con esos puntos para que finalmente logre algún tipo de ley? Bueno, a ver, en principio está la discusión de si retomaba el proyecto previo, no el que sale del Senado en torno a la ley bases. Yo imagino que igualmente no se va a poder llevar todo. Algunas cuestiones en las privatizaciones no avanzan con los bloques aliancistas, digamos, Claro, colaboracionistas del gobierno. Eh, no lo sabemos. Yo creo que hubo cierto cambio en la táctica de parte del gobierno porque había fracasado los primeros 3 meses en ese claro, sentido, más allá de que
la devaluación de diciembre y el DNU que sigue vigente, es una muestra de una victoria pírrica, porque en realidad nadie se pudo oponer. Cuando hay posibilidad de oponerse, como pasó con los gobernadores, presupuestos universitarios o leyes en el Parlamento, no ha avanzado por todo, porque no ha podido y no tiene condiciones políticas para eso. Que lo vuelva a intentar puede ser, un poco ha sido la lógica del gobierno de Milei, intentar una y otra vez. También renunció al pacto de mayo y ahora va a intentar el pacto de Claro. julio. Entonces, digo, no podemos decir que no, pero bueno, me parece que paso al paso, ahora tiene que ver qué pasa mañana Claro. con la ley bases y cuánto de esa ley ómnibus, qué tipo de ley termina siendo, ¿no? De lo que se logra y Claro. de lo que fue perdiendo en el camino, ¿no? Claro, sí. Vamos a seguirlo bien de cerca. Muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias.